Capítulo cuarto, 30 de septiembre de 1991, ha habido tanto trabajo en la última semana que no he tenido tiempo para escribir. Nuestro plan para preparar la red era simple y claro, pero ponerlo en práctica ha requerido un esfuerzo terrible, por lo menos de mi parte. Las dificultades que he tenido que superar han puesto de manifiesto otra vez el hecho de que incluso los planes mejor trazados pueden fracasar estrepitosamente a menos que se hayan planeado con una gran dosis de flexibilidad que permita superar los problemas imprevistos. Básicamente, la red que une todas las unidades de toda la organización consta de dos modos de comunicación: los mensajeros humanos y las transmisiones de radio muy especializadas. Yo no solo soy responsable de la radio de nuestra propia unidad, sino que también del mantenimiento global y vigilancia de los receptores de las 11 unidades presentes en el área de Washington y además de los transmisores del Washington Field Command y la unidad 9. Lo que realmente me desbarató mi semana fue la decisión del WFC, en el último segundo, de equipar a la unidad 2 también con un transmisor. A mí me correspondía construir todo ese equipo. En nuestra red, todas las comunicaciones que requieren consulta o los informes de cierta duración, se hacen oralmente, cara a cara. Ahora que la compañía telefónica mantiene un registro informatizado de todas llamadas locales así como de las llamadas de larga distancia, y con la policía política supervisando tantas conversaciones, los teléfonos no se usan excepto para raras emergencias. Por otro lado, los mensajes normales, que pueden ser fácil y brevemente codificados, normalmente se transmiten por radio. La organización hizo un gran esfuerzo en desarrollar un diccionario de casi 800 mensajes diferentes y regularizados. Así, en un momento dado, el número 2006 podría contener el mensaje: la operación encomendada a la unidad 6 será pospuesto hasta nuevo aviso. Una persona en cada unidad ha memorizado el diccionario de mensajes entero y es el responsable de saber en todo momento el número actual que codifica el diccionario. En nuestra unidad esa persona es George. En realidad, no es tan difícil como parece. El diccionario de mensajes está diseñado de una manera muy ordenada, y una vez has memorizado su estructura básica no es demasiado complicado memorizarlo entero. El número codificado de los mensajes se cambia cada pocos días al azar, pero eso no significa que George se tenga que aprender el diccionario de nuevo. Solo necesita saber la nueva designación numérica de un solo mensaje, y con eso ya puede deducir las otras designaciones. Usar este sistema codificado nos permite mantener contacto por radio con bastante seguridad usando un equipo portátil y muy simple. Como nuestras transmisiones de radio nunca exceden un segundo de duración y ocurren con muy poca frecuencia, la policía política lo tiene bastante difícil para conseguir la posición de cualquier transmisor o descifrar cualquier mensaje interceptado. Nuestros receptores son aún más simples que nuestros transmisores y son una especie de mezcla entre una radio de bolsillo y una calculadora. Los receptores permanecen encendidos todo el tiempo, y si cualquiera de nuestros transmisores en el área transmite un pulso numérico con el tono correcto, los receptores lo recogerán y lo mostrarán en pantalla tanto si hay alguien supervisando el aparato en ese momento o no. Mi mayor contribución a la organización ha sido hasta ahora el desarrollo de este equipo de comunicaciones y, de hecho, la fabricación de gran parte del mismo. La primera serie de mensajes transmitidos por el Washington Field Command a todas las unidades en esta área se realizó el domingo. Dio instrucciones para que cada unidad enviara a su hombre de contacto a una localización numéricamente especificada, para recibir una sesión de información y entregar un informe de la situación de unidad. Cuando George volvió de la sesión informativa del domingo reveló las noticias al resto de nosotros. La esencia era que, aunque no ha habido ningún problema, todavía, en el área de Washington, el WFC está angustiado por los informes que ha recibido de nuestros informadores en la policía política. El sistema va a por nosotros. Cientos de personas sospechosas de tener simpatía a la organización o alguna remota relación con nosotros, han sido arrestadas e interrogadas. Entre estos hay alguno de nuestros legales, pero al parecer, las autoridades aún no han podido averiguar nada y los interrogatorios no les han dado ninguna pista real. Sin embargo, la reacción del sistema a lo ocurrido en Chicago la semana pasada ha sido más amplia y enérgica de lo esperado. Una cosa en la que ellos están trabajando es el sistema informatizado de pasaporte interno universal. A cada persona mayor de 12 años le entregarán un pasaporte y será obligatorio llevarlo siempre encima, so pena de severas represalias.
No solo una persona podrá ser detenida en la calle por cualquier agente de policía para que muestre su pasaporte, sino que ellos han diseñado un sistema para que los pasaportes sean necesarios para todo tipo de acciones cotidianas. Comprar un billete de avión, autobús o tren. Alquilar una habitación en un motel u hotel. Y recibir cualquier servicio médico en un hospital o clínica, por ejemplo. Todos los aparatos de billetes de transporte, moteles, consultas médicas, etc., se equiparán con ordenadores unidos a un gigantesco centro de base de datos de ámbito nacional. El pasaporte magnéticamente codificado del cliente rutinariamente informará al sistema de control cuando compre un billete, pague una factura, o contrate algún servicio. De haber alguna irregularidad, una luz de la advertencia brillará en la comisaría más cercana mostrando la situación del ordenador y del desafortunado cliente. Han estado desarrollando este sistema de pasaporte interno durante años y lo tienen todo pensado al detalle. La única razón por la que no se ha puesto en funcionamiento ha sido por las protestas de los grupos pro derechos civiles, que lo ven como otro gran paso hacia un estado policial, que es lo que es. Pero ahora el sistema está seguro de que puede superar la resistencia de los pro libertades usándonos como excusa. Todo está permitido en la lucha contra el racismo. Se necesitarán 3 meses por lo menos para instalar el equipo necesario y conseguir que el sistema opere con normalidad, aunque están trabajando en ello lo más rápidamente posible, mientras esperan poder anunciarlo en la fecha prevista con el total apoyo de los medios de comunicación. Después, el sistema se extenderá gradualmente, estando presente en cada establecimiento. Nadie podrá comer en un restaurante, comprar ropa, o comida sin que su número de pasaporte sea leído por un aparato situado al lado de la caja. Cuando las cosas lleguen a ese punto, el sistema tendrá a los ciudadanos controlados de verdad. Con el poder de los modernos sistemas informáticos a su disposición, la policía política podrá capturar a cualquier persona cuando quiera, sabrá quién es y lo que hace en todo momento. Tendremos que pensar algo muy ingenioso para eludir este sistema de pasaporte. Según nuestros informadores, no bastará con falsificar los pasaportes e inventar falsos códigos numéricos. Si la computadora central descubre un número falso, se enviaría una alerta automáticamente a la central de policía más cercana. Lo mismo pasaría si John Jones, que vive en Spokane y está usando su pasaporte para comprar comida allí, de repente parece estar comprando también comida o cualquier cosa, en Dallas, N. del T. Estas dos ciudades norteamericanas se encuentran a una distancia de unos 2.500 kilómetros aproximadamente. O aun cuando la computadora tenga de Bill Smith localizado en una bolera en la calle principal, y aparezca simultáneamente en una tintorería en el otro lado de la ciudad. Todo esto nos resulta desalentador, ha sido técnicamente factible desde hace algún tiempo, pero jamás imaginamos que el sistema intentaría aplicarlo. Otra noticia que George trajo de su sesión de información, fue que yo debía hacer una visita inmediatamente a la Unidad 2 para resolver un problema técnico que tenían. Ordinariamente, ni George ni yo habríamos sabido la localización de la base de la Unidad 2, y en caso de que fuera necesario encontrarse con alguien de esa unidad, la reunión habría tenido lugar en otra parte. Pero este problema requería mi presencia en su escondite, y George me repitió las indicaciones que le habían dado. Ellos están en Maryland, a más de 30 millas de nosotros, y como tenía que llevar todas mis herramientas, cogí el coche. Tienen un buen emplazamiento, una granja grande y varias dependencias en aproximadamente 40 acres de prado y bosque. Hay 8 miembros en su unidad, un poco más que en la mayoría, pero al parecer ninguno de ellos sabe de voltios, amperios o qué extremo de un destornillador hay que usar. Un poco raro, porque se suponía que nuestras unidades habían sido confeccionadas con cuidado para distribuir las habilidades de una manera inteligente. La unidad 2 está razonablemente cerca de otras 2 unidades, pero las 3 están inoportunamente lejos de las otras 9 unidades del área de Washington, y sobre todo de la unidad 9 que era la única unidad con un transmisor para avisar al WFC. Debido a esto, el WFC había decidido equipar con un transmisor a la unidad 2, pero no pudieron hacerlo funcionar. La razón de esa dificultad se puso de manifiesto cuando me llevaron a su cocina donde su transmisor, una batería de coche, y algunos trozos de cable estaban esparcidos encima de una mesa. A pesar de las instrucciones explícitas que yo había preparado y adjuntado con cada transmisor, y a pesar de las claras señales visibles al lado de los electrodos en la caja del transmisor, habían conectado la batería al transmisor con la al revés. Suspiré e hice que un par de chicos de la unidad me ayudaran a traer mi equipo que estaba en el coche.
Primero verifiqué su batería y la encontré casi completamente descargada. Les dije que pusieran la batería en el cargador mientras yo comprobaba el transmisor. ¿El cargador? ¿Qué cargador?, preguntaban. No tenían nada de eso. Debido a la incierta disponibilidad de fluido eléctrico proveniente de la red en estos tiempos, todo nuestro equipo de comunicaciones opera con baterías de almacenamiento que se cargan conectándolas a la red eléctrica. De esta manera no estamos sujetos a los cortes de electricidad y a las caídas de tensión que se han convertido en los últimos años en fenómenos si no diarios, semanales. Al igual que otros tantos servicios públicos en este país, cuanto más ha subido el precio de la electricidad, menos fiable se ha vuelto el suministro. En agosto de este año, por ejemplo, el servicio eléctrico para uso urbano en el área de Washington ha estado cortado una media de 4 días, y el voltaje reducido más del 15%, una media total de unos 14 días. El gobierno sigue realizando investigaciones y elaborando informes sobre el problema, pero la situación solo empeora. Ninguno de los políticos quiere enfrentarse a las causas reales del problema, una de las cuales es el efecto desastroso que la política exterior llevada a cabo por el gobierno de Washington, bajo control de Israel durante las últimas 2 décadas, ha tenido sobre el suministro de petróleo extranjero en América. Les mostré cómo conectar la batería a su camión para una recarga de emergencia y después empecé a mirar su transmisor para ver qué daños se habían producido. Más tarde tendría que encontrar un cargador de baterías. La parte más crítica del transmisor parecía la unidad codificadora que genera la señal digital usando el teclado de una calculadora. Estaba protegida de un error en la polaridad mediante un diodo. En el propio transmisor, sin embargo, se habían quemado 3 transistores. Yo estaba seguro que el WFC tenía, por lo menos, un transmisor de repuesto, pero para averiguarlo debería enviarles un mensaje. Eso significaría enviar a un mensajero a la unidad 9 para que transmitiera la pregunta y después acordar una reunión con alguien de Lufk para que nos entregara el transmisor. Yo dudé en molestar a Lufk en vista de nuestra política de restringir las transmisiones de radio de las unidades a los mensajes de una cierta emergencia. Puesto que la unidad 2 necesitaba también un cargador de batería, decidí obtener los transistores de reemplazo al mismo tiempo que recogía el cargador de una casa de suministros comerciales, e instalarlos yo mismo. Sin embargo, localizar las partes necesarias no fue tan fácil como creía, y hasta después de las 6 de la tarde no volví finalmente a la granja. Cuando cogí el coche, la aguja del depósito de gasolina estaba al mínimo. No quería arriesgarme usando mi tarjeta de racionamiento de gasolina en una estación de servicio, y como no sabía dónde encontrar gasolina en el mercado negro por aquellos lugares, me vi obligado a pedir a los de la unidad 2 unos galones de combustible para poder volver a casa. Además de no tener un galón en su camioneta, tampoco tenían idea de dónde conseguir combustible de contrabando. Me pregunté cómo podría un grupo tan inepto y sin recursos sobrevivir como una unidad ilegal subterránea. Parece que todos ellos eran personas que la organización decidió que no servían para las actividades de guerrilla y los habían puesto juntos en una unidad. 4 de ellos son escritores de la sección de publicaciones de la organización, y están trabajando en la granja, haciendo copias de folletos de propaganda y demás propaganda impresa. Los otros 4 solo están actuando como apoyo, manteniendo el lugar aprovisionado con comida y otros menesteres. Como nadie en la unidad 2 necesitaba el transporte motorizado, no se habían preocupado demasiado por el combustible. Finalmente, uno de ellos se ofreció a salir más tarde esa noche y vaciar con un sifón un poco de gasolina de un vehículo en una granja vecina. A esa hora aproximadamente se cortó de nuevo el suministro eléctrico y no pude usar mi soldador. Lo dejé para el siguiente día. A consecuencia de una serie de eventualidades, me llevó el siguiente día y hasta bien entrada la noche conseguir que su transmisor finalmente funcionara. Cuando acabé el trabajo, alrededor de medianoche, sugerí que el transmisor se instalase en un lugar mejor que la cocina, preferentemente en el ático, o por lo menos en el segundo piso de la casa. Encontramos un sitio apropiado y llevamos todo el equipo arriba. Mientras lo subíamos me cayó la batería en mi pie izquierdo. Al principio yo estaba seguro de que me había roto el pie. Me resultaba imposible caminar. El resultado del incidente fue que hube de quedarme otra noche en la granja. A pesar de sus limitaciones, todos los de la unidad 2 fueron realmente amables conmigo, y apreciaban sinceramente el esfuerzo que hacía por ellos. Como me habían prometido, me proporcionaron combustible robado para el viaje de vuelta.
Además, ellos insistieron en cargar el coche con una gran cantidad de comida en conserva, de la que parecían tener una fuente inagotable. Pregunté de dónde la sacaban, pero la única contestación que recibí fue una sonrisa y la aseveración de que podrían conseguir bastante más cuando ellos lo necesitaran. Quizás son más listos de lo que pensé al principio. Eran las 10 de mañana cuando por fin volví a nuestro edificio. George y Henry estaban fuera, pero Catherine me saludó mientras abría la puerta del garaje para que pudiera entrar con el coche. Me preguntó si había desayunado. Le dije que ya había comido con la unidad 2 y no tenía hambre, pero que me preocupaba mi pie que estaba latiendo dolorosamente y se había hinchado hasta casi 2 veces su tamaño normal. Ella me ayudó a subir a las habitaciones pues yo iba cojeando, y una vez arriba me trajo una cubeta grande de agua fría para poner mi pie. El agua fría alivió el dolor casi inmediatamente, y me apoyé gustosamente en las almohadas que Catherine había puesto detrás de mí en la cama. Le expliqué cómo había ocurrido lo de mi pie, y también intercambiamos otras noticias de lo acaecido en los últimos 2 días. Ellos 3 habían empleado todo el día de ayer poniendo estanterías, haciendo reparaciones menores, y terminando la limpieza y la pintura que nos había tenido ocupados durante más de una semana. Gracias al mobiliario que recogimos anteriormente, el lugar está empezando a parecer habitable. Qué diferencia con el local desnudo, frío, y sucio que era cuando nos instalamos. Anoche, Catherine me informó. George fue convocado por radio a otra reunión con un hombre de LUFC. Esta mañana temprano, él y Henry salieron juntos, diciendo únicamente que estarían fuera todo el día. Debí de haberme dormido durante unos minutos. Cuando desperté estaba solo y el agua para el pie ya no estaba fría. Sin embargo, había experimentado una notable mejoría, y la hinchazón había menguado notoriamente. Decidí tomar una ducha. Nuestra improvisada ducha de agua fría es un arreglo que Henry y yo instalamos en un gran armario la semana pasada. Hicimos el trabajo de fontanería y pusimos una luz. Por su parte, Catherine cubrió las paredes y el suelo con vinilo autoadhesivo para impermeabilizar. El armario está en el cuarto que George, Henry y yo usamos por dormir. De los otros 2 cuartos encima de la tienda, Catherine usa el más pequeño como dormitorio, y el otro es un cuarto común que sirve tanto de cocina como de comedor. Yo me desnudé, cogí una toalla, y abrí la puerta de la ducha. Y allí estaba Catherine, mojada, desnuda, y encantadora, secándose de pie bajo la bombilla. Me miró sin sorprenderse y no dijo nada. Me quedé quieto un momento, y en lugar de disculparme y cerrar la puerta de nuevo, alargué impulsivamente los brazos hacia Catherine. Vacilantemente, ella caminó hacia mí. La naturaleza siguió su curso. Después estuvimos un largo rato en la cama y hablamos. Era la primera vez que hablaba con Catherine a solas. Es una chica afectuosa, sensible, y muy femenina bajo su apariencia fría y profesional que siempre ha mantenido en su trabajo para la organización. Hace 4 años, antes de los decomisos de armas, ella era la secretaria de un congresista. Vivía en un apartamento de Washington con otra muchacha que también trabajaba en Capitol Hill. Una tarde, cuando Catherine volvía a casa después del trabajo, se encontró el cuerpo de su compañera de apartamento en el suelo en un charco de sangre. Había sido violada y asesinada por un intruso negro. Por eso Catherine compró una pistola y la guardó incluso después de que la ley Cohen ilegalizara la posesión de armas. Entonces, junto con casi 1 millón de personas más, fue detenida en los decomisos de armas de 1989. Aunque nunca había tenido ningún contacto anterior con la organización, ella se encontró con George en el centro de detención en el que ambos estaban detenidos. Catherine había sido apolítica. Si cualquiera le hubiera preguntado cuando estaba trabajando para el gobierno o, antes de eso, cuando era una estudiante de la universidad, probablemente habría dicho era una liberal. Pero ella solo era liberal en la manera estúpida, automática, en que la mayoría de las personas lo es. Sin realmente pensar sobre el tema o intentar analizarlo, aceptó superficialmente la ideología antinatural vendida por los medios de comunicación y el gobierno. Ella no tenía ni el fanatismo, ni el sentimiento de culpa y el odio a uno mismo que realmente conforman al liberal a jornada completa. Tras liberarlos la policía, George le dio algunos libros sobre raza e historia y algunas publicaciones de la organización. Por primera vez en su vida empezó a pensar en serio sobre los problemas raciales, sociales, y políticos que son la raíz de los problemas de hoy en día. Aprendió la verdad sobre la mentira de la igualdad propagada sistema. Comprendió el papel histórico de los judíos como destructor de razas y civilizaciones.
Y todavía más importante, empezó a adquirir un sentido de identidad racial, comenzó a superar toda una vida de lavado de cerebro. Había perdido su trabajo en el Congreso como consecuencia de su arresto, y, aproximadamente 2 meses después fue a trabajar para la organización como mecanógrafa en nuestra sección de publicaciones. Es inteligente y trabajadora, y pronto pasó a ser correctora y posteriormente, editora. Ella misma escribió unos artículos para las publicaciones de la organización, la mayoría sobre el papel de la mujer en el movimiento y en la sociedad en general, y justo el mes pasado fue nombrada editora de una nueva publicación trimestral de la organización dirigida específicamente a las mujeres. Su carrera editorial, naturalmente, se ha visto ahora pospuesta, por lo menos temporalmente, y su contribución más útil a nuestro esfuerzo presente reside en su notable habilidad en el maquillaje y el disfraz. Esto lo aprendió mientras realizaba teatro amateur en su época estudiantil. Aunque su contacto inicial fue George, Catherine nunca ha estado emocionalmente o románticamente involucrada con él. Cuando se encontraron por primera vez, George todavía estaba casado. Posteriormente, después de que la esposa de George, que nunca aprobó su trabajo para la organización, lo dejara y Catherine se hubiera unido a la organización, ambos estaban demasiado ocupados en sus respectivas secciones como para tener demasiado contacto. George, de hecho, cuyo trabajo como recaudador de fondos y organizador de robos le obligaba a estar siempre en movimiento, no solía estar en Washington. Es solo una coincidencia que George y Catherine fueran asignados juntos en esta unidad, pero George siente, obviamente, un interés personal por ella. Aunque Catherine nunca hizo o dijo algo que apoyara mi idea, esta mañana di por hecho, debido a la conducta de George hacia ella, que había una relación, al menos en grado de tentativa, entre ellos. Como George es nominalmente nuestro líder de unidad, he mantenido bajo control mi atracción natural hacia Catherine. Ahora tengo miedo de que la situación se haya vuelto un poco incómoda. Si George es incapaz de aceptar cortésmente esta nueva situación, las cosas se pondrán tensas y tendrían que solucionarse mediante algunos traslados de personal entre nuestra unidad y otras en el área. Pero por el momento, tenemos otros problemas por los que preocuparnos, y grandes. Cuando George y Henry finalmente volvieron esta tarde, averiguamos lo que ellos habían hecho todo el día. Habían estado en la ciudad, estudiando el cuartel general del FBI. Nuestra unidad había sido la escogida para hacerlo volar. El orden procedía directamente del mando revolucionario, y habían enviado a un hombre desde el centro de mando del este a la reunión del WFC, a la que George asistió el domingo, para examinar a los líderes de la unidad locales y escoger uno para esta misión. Al parecer el mando revolucionario ha decidido tomar la ofensiva contra la policía política antes de que arresten a más de nuestros legales, o antes de que acaben de poner a punto su sistema de pasaporte informatizado. George recibió la noticia ayer, cuando el WFC lo convocó a una segunda sesión informativa. Un hombre de la Unidad 8 también estaba presente en la sesión de ayer. Dicha unidad nos apoyará. El plan, en líneas generales, es este. La Unidad 8 conseguirá una cantidad importante de explosivos, entre 5 y 10 toneladas. Nuestra unidad secuestrará un camión que haga una entrega legítima al cuartel general del FBI, y nos reuniremos con la Unidad 8 que estará esperando con los explosivos y los detonadores. Después conduciremos hasta el área de descarga del edificio del FBI, activaremos los detonadores, y dejaremos el camión. Mientras la Unidad 8 está resolviendo el problema de los explosivos, nosotros tenemos que encargarnos del resto de detalles de la misión, lo que incluye averiguar los horarios y recorridos de los camiones que abastecen el edificio del FBI. Tenemos un plazo máximo de 10 días. Mi trabajo consistirá en diseñar y construir el mecanismo de la bomba.